Bien, vamos a continuar con esta serie de Arduino y en esta ocasión veremos algunos otros modelos que nosotros podemos obtener oficiales de esta compañía. Y dentro de los Arduinos oficiales que podemos obtener y que son un poco conocidos, tenemos el Arduino Zero Pro y nos dice que el Arduino Zero Pro representa una evolución simple pero potente y de 32 bits de la plataforma Arduino Uno. Contamos con un microprocesador Atmel SAM21 MCU con un núcleo de 32 bits ARM Cortex M0. El poder de su núcleo Atmel nos aporta una elevada flexibilidad y aumenta el alcance de los proyectos que uno puede imaginar y desea realizar. Además, convierten a este Arduino Zero en una herramienta educativa ideal para aprender el desarrollo de aplicaciones sobre 32 bits. El depurador de Atmel incorporado integrado en la placa ofrece una interfaz de depuración completa sin necesidad de hardware adicional, lo que hace la depuración mucho más sencilla. El eDGBG además soporta un puerto COM virtual para la programación de dispositivo y utiliza la funcionalidad del gestor de arranque de Arduino tradicional. Además, se permite su reabastecimiento vía software que se ejecuta en un ordenador conectado a él. Una de las líneas de control del flujo hardware está conectado a la línea de reabastecimiento del chip. Cuando esta línea se activa digitalmente, se restablece el chip y el software de Arduino utiliza esta capacidad para permitir que podamos cargar código con solo pulsar un botón de subida. En este entorno de Arduino, el Arduino Zero Pro mantiene esta configuración, aunque tiene otras implicaciones. Cuando una placa está conectada, ya sea a un ordenador con Mac OS X o Linux, esta se restablece cada vez que se realiza una conexión a la misma por software a través del USB. Además, la placa Arduino Zero Pro contiene una traza de que podemos modificar para deshabilitar el reinicio automático. También podemos ser capaces de desactivar el reinicio automático mediante la conexión de una resistencia de 100 ohmios de 5 volts a la línea de reinicio. Otro modelo de Arduino que también está dentro del mercado es el Arduino Yun. El Arduino Yun es una placa de desarrollo basada en el sistema Linux, el cual permite la conexión avanzada a redes y aplicaciones. Se puede conectar la placa a la red Wi-Fi o a una red cableada de una forma sencilla gracias al panel web de Yun. El panel web permite administrar la configuración de la placa y la carga de Sketch. Dentro de las características más importantes que ofrece Arduino Yun se encuentra la capacidad que tiene de conectarse a Internet gracias a su placa de red que viene incorporada. Esto permite obtener una herramienta versátil para trabajar en diferentes proyectos desde Wi-Fi o LAN. Las proporciones que tienen son similares a de una placa Arduino Uno y Leonardo, por lo que el espacio que ocupa es apto para incluir en cualquier proyecto, pero hay que tener en cuenta que no posee un regulador de voltaje, por lo que cualquier tensión superior a 5 voltios puede quemar el procesador. Dispone de una entrada micro USB con un host USB para conectarse a Linux por medio de la Linux OpenYun. Además cuenta con una entrada para tarjetas micro SD, lo cual permite incorporar una memoria externa que ayuda a trabajar la RAM y a mejorar el rendimiento de la placa. Por otro lado, tenemos el Arduino Do. El Arduino Do es una primera tarjeta de desarrollo construida con un poderoso controlador de 32 bits Cortex M3 ARM, el cual puede ser programado mediante la IDE de Arduino, además que incrementa el poder de procesamiento de sus proyectos, Arduino manteniendo una compatibilidad en el lenguaje de programación y otorgando una migración de tarjeta en cuestión de minutos. El Arduino Do posee 54 pines digitales de entrada y salida, de los cuales 12 pueden ser utilizados como salidas PWM, 2 entradas análogas, 2 salidas análogas, 4 osciladores de 84 MHz, una conexión compatible con USB OTG, 2 TWI, jack de poder, conexión JTAG, también un botón de reset y un botón borrar. Además tiene otras geniales funcionalidades como audio DMA, una librería experimental para multitareas y más. Nota: a diferencia de otras tarjetas Arduino Do, trabaja con 3.3 volts, pudiendo tolerar un voltaje máximo en sus pines de 3.3. Alimentar los mismos con voltajes más altos como 5, por ejemplo, podría dañar la tarjeta. Las características que tiene esta tarjeta es un microcontrolador AT91SAM3X8E,
voltaje de operación 3.3 volts, el voltaje recomendado de entrada para cada pin es de 7 o 12 volts, pines de entrada y salidas digitales de 54 pines, de los cuales 12 provienen salida PWM, pines de entrada análogos 12, pines de salida análogos 2, corriente de salida total de los pines de cada entrada o salida 130 mA, corriente DC máxima en el pin de 3.3 volts de 800 mA, corriente máxima en el pin de 5 volts 800 mA, memoria flash de 512 KB, toda disponible para aplicaciones del usuario, SRAM de 96 KB en dos bancos de 64 bytes y 32 KB, velocidad de reloj de 84 MHz. Por otro lado tenemos el Arduino Fio, y el Arduino Fio o Funnel es una placa diseñada por Shigeru Kobayashi, basado en el diseño original de Lillipad. Funnel es un conjunto de herramientas para dibujar su idea físicamente y se compone de bibliotecas de software y hardware mediante el uso de Funnel. El usuario puede interactuar con los sensores y los actuadores con varios lenguajes de programación, tales como ActionScript 3, Processing y Ruby. Arduino Fio es compatible con Funnel, tiene conexiones para una batería de polímero de litio e incluye un circuito de carga a través de USB. Un zócalo XBEE está disponible en la parte inferior del tablero. El Fio ha sido diseñado para ser reprogramable de forma inalámbrica. El conector mini USB se utiliza para cargar la batería solamente. Para cargar nuevo firmware necesitas una conexión serial externa a través de FTDI Basic, cable FTDI u otra conexión serial. Sus características es que posee una tarjeta Atmega 328B, funcionando a 8 MHz, Arduino Bootloader, XB Socket, compatible con baterías de polímero de litio, cargador LiPo, MSP 73831T, un botón de reset, on-off switch, status Shark RSSI LEDs. Por otro lado tenemos Arduino Lillipad. Lillipad es una pequeña placa de desarrollo de código abierto y con algunas características similares a la placa Arduino base, pero cuyo tamaño se ha reducido de forma considerable. Para que se pueda adaptar a proyectos empotrados de bajo consumo, pequeños dispositivos donde reducir el tamaño es importante, e incluso para wearables caseros. Uno de los dispositivos de pequeño tamaño que se han impuesto en la comunidad de IY son los wearables, y es decir, en español serían los dispositivos ponibles, aunque no suena demasiado bien. La placa Lillipad está potenciada por un microcontrolador de bajo consumo Atmel Atmega 328P, un chip MCU que solo demanda entre 0.7 microamperes a 0.2 miliamperes, dependiendo del modo, y con voltajes de alimentación de 2.7 a 5 volts. Este MCU es de 8 bits, trabajando con una frecuencia de reloj de 8 MHz. A pesar de su pequeño tamaño, esta placa tiene 32 pines GPIO para que se los puedas programar, pero solo 9 de ellos son accesibles. Todos como pines digitales están numerados de forma 5, 6, 9, 10, 11, A2, A3, A4 y A5. Arduino Pro. El Arduino Pro está destinado a usuarios avanzados que requieren flexibilidad y bajo costo. Viene con el mínimo de componentes, sin USB ni cabezales. Para mantener el costo bajo, es una buena opción para una placa que desea ser integrada a un proyecto. Se tiene en cuenta que existen múltiples variantes de placa que funcionan a diferentes voltajes y velocidad de reloj. Necesitan saber si tienes versión de 3.3, 8 MHz, a la versión 5 volts y 16 MHz. La placa viene sin circuitos USB incorporados, por lo que se debe utilizar un convertidor serie USB a TTL externo para cargar bocetos. Para las placas Arduino Pro de 3.3 volt puede ser un cable convertidor serie de nivel USB, TTL FTDI, TTL23, 2R3B3 a la placa de conexión básica SparkFun FTDI de 3.3 volts. Para las placas Arduino Pro de 5 volts se utiliza un convertidor serie TTL 232R USB nivel TTL o una placa de conexión básica SparkFun FTDI 5 volts. Y luego tenemos el Arduino Pro Mini.
Esta placa es desarrollada para aplicaciones e instalaciones donde el espacio es primordial y los proyectos se realizan como configuraciones permanentes. Pequeño, disponible en versiones de 3.3 volts y 5 volts, alimentado por Atmega 328P. Tiene 14 pines de entrada-salida digitales, de los cuales 6 pueden usar como salidas PWM, 6 entradas analógicas, un resonador integrado, un botón de reinicio y orificios para montar cabezales de pines. Se puede conectar un conector de 6 pines a un cable FTDI o una placa de conexión SparkFun para proporcionar alimentación USB y comunicación a la placa. El Arduino Pro Mini está pensado para una instalación semipermanente en objetos o exposiciones. La placa viene sin cabezales premontados, lo que permite el uso de varios tipos de conectores o soldadura directa de cables. El diseño de pines es compatible con Arduino Mini. Hay dos versiones de Pro Mini, uno funciona a 3.3 volts y 8 MHz, el otro a 5 volts y 16 MHz. El Arduino Pro Mini fue diseñado y fabricado por SparkFun Electronics, pero puede encontrar aquí información de garantía de su placa. Como características, tiene un microcontrolador Atmega 328P, una fuente de alimentación de placa 3.35 a 12 volts o de 5 a 12 volts. Voltaje de funcionamiento del circuito de 3.3 o 5 volts según el modelo. Pines de entrada y salidas digitales 14, pines PWM 6, UART 1, SPI 1 y 2C1, pines de entrada analógica 6, interruptores externas 2, corrientes SC por pin de entrada-salida 40 mA, memoria flash de 32 KB, de los cuales 2 KB son utilizados por el gestor de arranque, es SRAM de 2 KB, EEPROM de 1 KB y la velocidad del reloj 8 MHz para la versión 3.3 y 16 para la versión de 5 volts. Después tenemos el Arduino Micro. El Arduino Micro es una placa de microcontrolador basada en Atmega 32U4, desarrollada en conjunto con Adafruit. Tiene 20 pines de entrada, salida digitales, de los cuales 7 pueden usar como salida PWM y 12 como entradas analógicas. Un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión micro USB, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para soportar al microcontrolador. Simplemente conéctelo a una computadora con cable micro USB para comenzar. Tiene un factor de forma que permite colocarlo fácilmente en una placa de pruebas. La placa micro es similar al Arduino Leonardo, en la que el Atmega 32U4 tiene comunicación USB incorporada, lo que elimina la necesidad de un procesador secundario. Esto permite que el micro aparezca ante computadora conectada con un mouse y teclado, además de un puerto Seriecom virtual CDC. El microcontrolador que utiliza es Atmega 32U4, tiene una tensión de funcionamiento de 5 volts, tiene un voltaje de entrada recomendado de 7 a 12, pines de entrada y salida digitales 20, canales PWM 7, canales de entrada analógica 12, corriente de CC por pines de entrada salida 20 mA, corriente CC por pin de 3.3 volts 50 mA, una memoria flash de 32 KB, de los cuales 4 son utilizados por el gestor de arranque, SRAM de 2.5 KB, una EEPROM de 1 KB y una velocidad de reloj de 16 MHz, así como LED built-in de 13, longitud de 48 milímetros, un ancho de 18 milímetros y un peso de 13 gramos. Por último, tenemos los precios de estos Arduinos que varían según el tiempo y la fecha en la que se está publicando este video. Y el Arduino Uno puede ser encontrado por $65, el Arduino Yun de $75, el Arduino Do $25, el Arduino Fio $15, Arduino Lilipad $8, Arduino Pro $134, Arduino Pro Mini $65 y el Arduino Micro por $25. Y aquí tenemos las referencias utilizadas para este video. Y entonces hasta aquí va a llegar el video. Y si el video les gustó, favor de comentar, compartir, dar like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video.